Hola corazones, bienvenidas una vez más al canal de Pepa Bebé. Y hoy os traigo la chaquetita que hace juego con el body Carmela. Esto es un conjuntito junto con el body Carmela. El body ya lo tenemos en el canal. Mirad. Y la chaquetita es este tutorial que os presento hoy. Tallita de 3 a 6 meses. Con algodón 100%, Capri de Katia, colaborando con Tijeras Mágicas Corazones. Ya sabéis que debajo del vídeo os dejo la cajita de descripción, se le llama a lo que hay escrito debajo del vídeo. Hay una flechita, le dais, se despliega y ahí dejamos escrito pues cositas, ¿vale? Entre ellos os dejo escrito el enlace donde podéis conseguir el mismo material que yo he conseguido y un código de promoción que tenemos un descuento con Tijeras Mágicas. Entonces, si ponemos el código que yo os dejo abajo escrito, tenéis un descuento con todo lo que compréis en su mercería online. Todo lo que compréis, da igual. Si dais la casualidad de que vivís cerquita de su tienda, también podéis hacerlo personalmente, ¿vale? Bueno, pues nada, os diré que para esta chaquetita hemos trabajado con agujitas del número 3 y hemos necesitado dos ovillitos. Estos son ovillitos que contiene este color, es el color 82-176, ¿vale? Por si me pregunta, que me preguntáis. Y tiene en 50 gramos 125 metros, ¿de acuerdo? 50 gramos, 125 metros. Bueno, pues como lo he dicho ya, tallita de 3 a 6 meses es el conjunto completo, ¿de acuerdo? Mirad qué cosa más bonita, mirad la suavidad. Aquí detrás le hemos puesto el dibujito por aquí de abajito con su rangla. A mí me gusta mucho, corazones, la verdad que me gusta mucho. Es un trabajo un poquito que hay que prestarle más atención de la cuenta para que nos cuadre bien los caladitos y demás, pero si seguimos bien los pasos, lo conseguiremos. Así que sin más demora, os dejo aquí con el paso a paso. Vamos a hacer nuestra chaquetita del modelito Carmela, a conjunto con el body, que ya lo tenéis en el canal, con el pelele, montando en agujitas del número 3 un total de 68 puntos. 68 puntos. Hemos hecho 4 vueltecitas a punto del derecho, a punto bobo. Una vuelta para mí es cuando paso las agujas de los puntos de una aguja a otra. Equivale a que una pasada para mí es igual que una vuelta, ¿vale? Bueno, pues una vez aclarado esto, vamos por la quinta vuelta, donde vamos a hacer nuestro primer ojal. Y a la misma vez vamos a hacer las separaciones para dividir lo que son espaldas, delanteros, en este caso, porque es chaquetita, delanteros y espalda. Y manguitas, ¿vale? Bueno, de momento vamos a hacer el primer ojal. 1, 2 y 3 puntitos. Echamos una hebrita y cogemos 2 puntos juntos. Atento, corazones, haremos un ojal, luego cuando ya empecemos a agrandar cada 20 vueltas, ¿de acuerdo? Cada 20 vueltas haremos un ojal. Bueno, pues ahora ya tenemos que empezar a hacer las separaciones para el primer delantero y tenemos que contar con 12 puntos. Y tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 y 12. Ahora vamos a echar una hebrita, vamos a hacer 2 puntos del derecho y echamos otra hebrita. Vamos a hacer ahora los puntos de la manga, que son 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. De nuevo echamos una hebrita, 2 puntos del derecho, otra hebra. Y vamos a hacer ahora los puntos de la espalda, que son 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Echamos una hebrita, hacemos 2 puntos del derecho, echamos otra hebrita y ahora hacemos 9 puntos para la otra manguita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hacemos una hebrita, 2 puntos del derecho, una hebrita y nos tienen que quedar 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos. Vueltas del revés las haremos todas del revés, a excepción de los 5 primeros puntos y los 5 últimos puntos, que van a ser los de la tirilla, que lo haremos a punto bobo. ¿De acuerdo? Estos 5, 1, 2, 3, 4 y 5 serán siempre a punto del derecho. Y las vueltas del revés, que son las vueltas pares, las haremos todas del revés. Estamos en el derecho de la labor, vamos a realizar nuevos aumentos. Hacemos 5 puntos de la tirillita. Bueno, esta vuelta es toda entera del derecho, por lo tanto no tenemos que contar los 5 puntos porque es toda entera. Y ahora cuando lleguemos a la hebrita que nos está marcando dónde debemos de hacer el aumento, mirad, aquí tengo ya el caladito, ¿lo veis? Pues paso el caladito y tengo los 2 puntos centrales que siempre van a estar en el centro de hebra y hebra. Entonces aquí echo una hebrita, hago los 2 puntos y echo otra hebrita. Vuelvo a trabajar los puntitos hasta llegar al siguiente caladito, que me va a volver a marcar donde tengo que hacer el aumento. Aquí está, lo tenemos aquí. Paso el caladito y tengo los 2 puntos centrales. Pues echo hebra, hago 2 puntos del derechito y vuelvo a echar hebra. Y sigo haciendo mi vueltecita, haciendo los aumentos. Bueno, pues vamos a hacer esta vuelta tal como la estamos haciendo, ¿vale? Haciendo los aumentos. Hacemos la del revés, sabiendo que va toda entera del revés, menos los 5 primeros y 5 últimos, que van a punto bobo. Haremos otra vuelta de aumentos y otra vuelta del revés. Son 3 vueltas de punto del derecho y 3 vueltas de punto del revés que tenemos que hacer antes de meter los dibujitos. Hoy se nubla un poco ¿por qué? La imagen, ya. ¿Vale? Me voy a quedar haciendo estas 6 vueltas, que ya tenemos hechas unas cuantas. Tenemos hecha, voy por la tercera, me quedo haciendo las que me quedan, como os digo, son 6. Y empezamos con los dibujitos, los caladitos. Bueno, estamos ya con las 6 vueltecitas dadas del derecho, ¿vale? Por lo tanto, vamos a empezar a contar ahora desde que empezamos a hacer los aumentos. O sea, no contamos la vueltecita de punto bobo. Entonces, como llevamos 6, vamos a empezar la vuelta número 7. Que es que esta es la manguita. Esta es la manguita y este es el delantero. 7. Vale. Y ahora vamos a hacer 7 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a echar una hebrita y vamos a hacer un surquete sencillo. Paso un punto sin tejer, tejo el siguiente y lo monto.
Sigo trabajando a punto del derecho hasta llegar a mi caladito, que es mi rangla. Este es el caladito. Pues aquí echo una hebrita, hago los 2 puntos del derecho y echo otra hebrita. Esta es la rangla. Y ahora vamos a empezar a hacer el dibujo en la manguita. La manguita está aquí, el dibujo es diferente, ¿vale? Y vamos a hacer 8 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De nuevo hacemos una hebrita y un surjete sencillo. Terminamos de hacer los puntos que nos quedan hasta llegar a nuestra hebrita que está aquí. Nuestro caladito, perdón. Echamos hebra, hacemos los 2 puntos del derecho y echamos hebra. Esta parte que tengo aquí ahora es la de la espalda, no lleva dibujo. Entonces, toda entera del derecho hasta llegar a al siguiente caladito, que será la otra manguita. Y haremos lo mismo que acabamos de hacer con esta. Ya estoy aquí, llegando al caladito. Aquí está. Pues ya he pasado mi caladito, he hecho mi hebra, hago los 2 puntos centrales y he hecho mi hebra. Y cuento 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hecho hebra, hago un surjete sencillo y termino de hacer los puntos que me quedan hasta llegar al caladito de nuevo, que está aquí. Hecho hebra, hago los 2 puntos siguientes y hecho hebra. Y ahora voy a hacer lo mismo que he hecho en el delantero, que es este. Hago 7 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hecho hebra, hago un surjete sencillo y termino ya con todos los puntos que me quedan en mi agujita. Vuelta del revés, todos los puntos del revés, a excepción de los 5 primeros y 5 últimos, que serán a punto bobo. Empezamos la vuelta número 7. Perdón, 9. La vuelta número 9. Y hacemos 5 puntos del derecho. Cogemos 2 puntos juntos. Echamos hebra, hacemos un punto del derecho. Echamos hebra y hacemos un surjete sencillo. Ahí, terminamos de hacer los puntos que nos quedan hasta llegar a nuestro caladito, que está aquí. ¿Vale? Bueno, pues echamos una hebrita, hacemos los 2 puntos que tenemos en el centro y echamos otra hebrita. Y ahora vamos a coger el esquema de la vuelta número 9 de la manguita. Y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos del derecho. Cogemos 2 puntos juntos. Echamos hebra, hacemos un punto del derecho, echamos hebra y hacemos un surjete sencillo. Y terminamos de hacer los puntos que nos quedan hasta llegar a nuestro caladito que está aquí. Echamos hebra, hacemos 2 puntos del derecho y echo hebra. Ya tenemos la rangla hecha. Voy a hacer los puntos de la espalda para que no se haga muy largo el vídeo, que son sin hacer dibujo ninguno. Y estoy de nuevo en la siguiente rangla, que es aquí. Ya estoy en la siguiente rangla. Voy a echar mi hebrita, los 2 puntos centrales y mi hebrita de nuevo. Y ahora vamos a hacer la otra manguita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 puntos del derecho, 7. Cogemos 2 puntos juntos.
echamos una hebrita, hacemos un punto del derecho, echamos una hebrita y un surgete sencillo. Terminamos hasta llegar al caladito, que está aquí. Hebra, 2 puntos del derecho y hebra. Y vamos ahora a hacer el delantero, que es este. Y hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. 6. 6 puntos del derecho. Cogemos 2 puntos juntos. Echo una hebrita. Cojo un punto del derecho. Echo una hebrita y hago un surgete sencillo. Y termino los puntitos que me quedan de la parte del delantero. Ya sabemos que vuelta del revés, todos los puntos al revés y los 5 primeros y 5 últimos al derecho. Vamos por la vuelta número 11 y empezamos haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 puntos del derecho, 7 puntos del derecho. 7 puntos del derecho. Echamos hebra y hacemos un surgete sencillo. Terminamos los puntos que nos quedan hasta llegar al caladito, que lo tenemos aquí. Y aquí echamos hebrita, los 2 puntos centrales y hebrita. Y ahora vamos a hacer la manguita. Y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no, 7 puntos. No, sí, 7, 8 y 9 puntos, perdón. Corazones 9, 10 y 11. 11 puntos tenemos que hacer en la manguita. Echamos hebra y un surgete sencillo. Terminamos, llegamos a la rangla. Aquí echamos hebra, los 2 puntos centrales y echamos hebra. Todos los puntos de la espalda los hago normal porque no tiene dibujo. Hemos llegado a la siguiente ranglita, hecho hebra, los 2 puntos centrales y hecho hebra. Y ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos del derecho. Echamos hebra y un surgete sencillo. Terminamos los puntos hasta llegar al caladito, que aquí volvemos a echar hebra, 2 puntos del derecho y hebra. Y vamos a hacer los puntos del delantero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Echamos hebra y hacemos un surgete sencillo. Terminamos los puntos que nos quedan. Y ahora vamos a hacer la vuelta del revés, que ya sabemos cómo va. Y a partir de aquí, que ya tenemos hecha las 6 vueltas que corresponden al dibujo contando la del revés, vamos a hacer la vuelta del revés como os he dicho y 6 vueltas que separan dibujo de dibujo. Tenemos que hacer 6 vueltas a punto liso una vez que terminemos esta. Haremos 3 del derecho y 3 del revés. Cuando terminemos esas 6 vueltas, empezaremos de nuevo con el siguiente dibujo. Bueno, vamos a empezar la vuelta número 19. Ya tenemos hecha las 6 vueltecitas a punto liso que teníamos que hacer antes de empezar el siguiente dibujo. Y ahora, el dibujo del delantero, el primero va aquí y ahora el siguiente va a ir aquí.
Entonces, vamos a hacer. Todavía no nos toca hacer ojal. Vamos a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. En la siguiente vuelta del derecho ya haremos el siguiente ojal. Ahora vamos a hacer un total de 13 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ya empezamos ya con la primera vuelta del dibujo. Recordáis que era una hebrita y un surjete sencillo. Esta es la primera vueltecita. Terminamos de hacer los puntos hasta llegar a nuestro caladito. Aquí está. Echamos una hebrita y hacemos los 2 puntos centrales. Y echamos otra hebrita. Y ahora vamos a hacer los puntos de la manguita. Bueno, hacemos la manguita. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos. Voy a apuntarlo aquí. 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hacemos una hebrita y un surjete sencillo. Contamos ahora 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Una hebrita y un surjete sencillo. Terminamos con puntos del derecho hasta llegar al marcador. Ay, sí, al marcador. Ay, yo creo que ya llevo muchas horas tejiendo, corazones. A la hebrita, donde tenemos que echar calado. Echamos hebrita, 2 puntos, hebrita, y ahora voy a tejer toda la vuelta de la espalda normal. Cuando llegue a la otra manguita, estoy aquí. Ahora, hemos llegado ya a la otra manguita, hemos hecho la rangla y echamos la hebrita, la última hebra. Vamos a hacer en la manguita tejemos 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Echamos hebra, un surjete sencillo. 7 puntos de separación. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De nuevo, hebra, un surjete sencillo. Terminamos los puntos hasta llegar a nuestro caladito. Donde vamos a echar hebra para la rangla, los 2 puntos centrales y la hebrita. Y ahora, en el delantero, lo tenemos que hacer al revés, como si fuera un espejo, ¿vale? Que tenemos que empezar de nuevo por aquí, no por aquí, sino por aquí, porque es el otro ladito. Son 6 puntos lo que tenemos que tejer. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hebra, un surjete sencillo. Terminamos con los puntos que nos quedan en la aguja y hacemos la vueltecita del revés. En la siguiente vuelta del derecho estoy de nuevo con ustedes. ¿Vale? Termino esta vueltecita y estoy de vuelta en un segundito. Empezamos la vuelta 21 y aquí tenemos que hacer un ojal. Hacemos 3 puntitos al derecho, 1, 2 y 3, hebrita y 2 puntos juntos. ¿Vale? A continuación hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos del derecho. 2 puntos juntos. Una hebrita, un punto del derecho, una hebrita y un surjete sencillo.
Paso un punto sin tejer, tejo siguiente y lo monto. Seguimos trabajando hasta la ranglita. Estoy aquí y ahora ya tengo aquí la ranglita. He hecho hebrita, 2 puntos del derecho y he hecho hebrita. Y ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos del derecho. 2 puntos juntos. Hebra, un punto del derecho. Hebra y un surjete sencillo. Y ahora 1, 2, 3 y 4 puntos del derecho. 2 puntos juntos. Hebra, un punto del derecho. Hebra y un surjete sencillo. Seguimos trabajando hasta la ranglita. Y ahora me quedo haciendo la espalda, que es totalmente lisa. Aquí tengo la ranglita, hebra, los 2 puntos centrales y hebra. Hago todos los puntos de la espalda y en el comienzo de la otra manguita estoy de vuelta. Ya estoy en la rangla, hebra, 2 puntos centrales y hebra. Y ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos del derecho. 2 puntos juntos. Hebra, un punto del derecho. Hebra y uno. Y un surjete sencillo, perdón. Y un surjete sencillo, que me lo saltaba. Y 1, 2, 3 y 4 puntos del derecho. A continuación, 2 puntos juntos. Hebra, un punto del derecho, hebra y un surjete sencillo. Me voy trabajando hasta la rangla, que la tengo aquí. Hecho hebrita, hago los 2 puntos centrales y hecho hebrita. Y ahora hago 1, 2, 3, 4, 5 puntos del derecho. 2 puntos juntos. Hebra, un punto del derecho, hebra y un surjete sencillo. Y termino los puntos de mi vueltecita, que es la vuelta número 21. Hago la vuelta del revés como nos corresponde y en la siguiente estoy de vuelta. Y vamos por la vuelta número 23 y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 puntos del derecho. Hebrita y un surjete sencillo. Continúo hasta la rangla. Que la tengo aquí. Hecho hebrita, hago los 2 puntos centrales y hecho hebrita. Y ahora vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, un momento que voy a soltar hilito, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 puntos. Hebrita y un surjete sencillo. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6
y 7 puntos. Hebra y un surjete sencillo. Continúo hasta la rangla. Estoy aquí, echo la hebrita, hago los 2 puntos centrales y la hebrita, y me quedo haciendo los puntos de la espalda. Al empezar la otra manquita, estoy de vuelta, corazones. Ya estoy en la otra ranglita, ya para empezar la manga, echo hebra, hago los 2 puntos, echo hebra, y ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 puntos del derecho. Hebra y un surjete sencillo. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hebra y un surjete sencillo. Sigo trabajando hasta la ranglita. Y vamos a terminar la última vuelta, penúltima, porque la última es la del revés. Aquí tengo la rangla del dibujo. Y hecho hebra. Y ahora vamos a hacer el delantero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y 9. Ahora sí, 9 puntos. Echamos hebra y un surjete sencillo. Termino la vueltecita como me corresponde. Y ahora, a partir de aquí, vamos a hacer la vuelta del revés. Bueno, yo voy a hacer la vuelta del revés. Voy a ver cuántos aumentos llevamos. Y yo voy a ver qué tal continuamos. Vamos a hacer la vuelta del revés. Y ahora yo voy a medir cuántos aumentos llevamos, si son suficientes. Vamos a hacer la vuelta del revés, corazones. Y ahora os comento. Corazones, yo he dado la vuelta del revés con las agujitas circulares para ver el tamañito deseado, para que veáis que se puede trabajar con agujas circulares o con agujas rectas. Yo no suelo trabajar con agujas circulares porque me duelen las manos. El por qué no lo sé. No sé si con las agujas rectas, al yo dominar debajo del brazo esta aguja, no tengo que mover tanto la mano, no lo sé si es por eso, pero con estas agujas a mí me duelen mucho las manos al manejarlas. Y con estas, pues no. Entonces, la uso solamente para casos como este, que necesito ver la circunferencia para medir la ranglita, a ver cuánto me mide y si necesitamos hacer más aumentos, si no y demás. Bueno, dicho esto, tenemos que hacer más aumentos, ¿de acuerdo? Ahora nos toca hacer en el dibujo, nos toca hacer las 6 vueltecitas a punto liso que nos pertenece antes de hacer el otro dibujito. ¿Recordáis? Que son 3 vueltecitas al derecho y 3 vueltecitas al revés. Yo me voy a quedar haciendo vueltecitas, las voy a trabajar en circular para ir midiendo, porque no sé si con 3 aumentos más quizás sean muchos, lo voy a ir viendo. Entonces voy a irlas trabajando y yo te cuento en un segundito cuántas más debemos hacer para hacer aumentitos, ¿vale? Enseguida vengo. Bueno, pues ya tenemos la medida exacta del canesú, ¿vale? Y hemos hecho de las 6 vueltecitas que tenemos que hacer para separar dibujo de dibujo, dibujo de dibujo, mejor dicho así, hemos hecho 4, ¿vale? Nos falta hacer 2 para tener las 6, pero ya hemos llegado a la medida exacta. Aquí tenemos de rangla 10 centímetros y medio, que para la tallita que vamos a hacer es ideal. Y tenemos 14 aumentos. Yo tengo 14 aumentos que equivalen a 10 centímetros y medio. Ahora, ¿qué vamos a hacer, corazones? Pues ahora vamos a meter
los hilos del delantero, los puntos del delantero, en una agujita, en un hilo auxiliar, metiendo de los dos puntos que tengo en medio, justamente en el centro. Me voy de la cámara. Los dos puntos que tengo aquí en el centro, uno será para el delantero y el otro será para la manga. ¿Vale? Entonces estos puntos los voy a meter en una aguja auxiliar. Me voy a quedar trabajando los puntos de la manguita haciendo la tercera. Bueno, vamos a meterlos todos en hilos auxiliares y ya después los recogemos, no pasa nada. Voy a meter por separado estos en un hilo auxiliar de las dos, como yo he dicho, las dos puntitos que tenemos en el centro, uno va para cada lado. Aquí igual, uno va para cada lado. Metemos los puntos de la espalda haciendo lo mismo, de las dos, uno para la espalda y otro para la manguita. Y aquí exactamente igual, ¿vale? Cuando lo tengamos todo metido en hilos auxiliares, volvemos y retomamos el tejido. Y vamos a tejer las manguitas. Ya tenemos todos los puntos metidos en hilos auxiliares y todos por separado, ¿vale? Todos por separado. Bueno, una vez que tenemos ya todo metido, os voy a decir que tenemos 27 puntos en un delantero, 39 puntos en la manga, 48 puntos en la espalda, 39 puntos en la otra manga y 27 puntos en el delantero. Ahora vamos a trabajar con las mangas. Las mangas, yo ahora como la tengo metida así en hilos auxiliares, tengo que meter la agujita. Bueno, pues si yo voy a trabajar esta manga, yo voy a meter mi agujita desde este lado hacia allá, para empezar a trabajar desde aquí. ¿De acuerdo? Porque siempre tengo que ir buscando el hilo de comienzo que está aquí, que ya lo he cortado y he dejado una hebrita larga, ¿vale? He dejado una hebrita larga para cuando luego empecemos a tejer el cuerpecito, la unión no sea aquí al principio, sino sea lo más cerca posible de lo que es la parte de la sisa, ¿vale? Entonces, si voy a trabajar esta manga, como os digo, la retomo desde aquí, y si voy a trabajar esta manga, la retomo desde aquí, porque voy haciendo este círculo. ¿De acuerdo? Bueno, pues me voy a quedar retomando una de las manguitas, me da igual, voy a retomar esta misma. Voy a retomar esta manguita y ahora vamos a continuar haciendo el dibujito. Os voy a explicar ya cómo es repetitivo, porque creo que no vamos a menguar nada en la manguita, que la vamos a dejar tan anchita como está, desde aquí hasta el puñito. Entonces vamos a recoger esto como os comento y vamos viendo cómo se hace el dibujito y ya os sigo comentando. Bueno, pues retomamos la manguita. Recordad que nos quedamos en la segunda vuelta, cuarta vuelta de las 6 que tenemos que hacer entre dibujo y dibujo. Por lo tanto, nos faltan 2. A todas las piezas nos faltan 2 de hacer de punto liso. Y entonces vamos a empezar por la manga, pues vamos a hacer las 2 vueltas que nos faltan. Esta que es del derecho, aquí tengo ya mi hilo de nuevo de comienzo. Voy a hacer esta vuelta del derecho y la siguiente del revés. Y empezaremos un nuevo caladito. ¿De acuerdo? Bueno, pues me quedo haciendo estas 2 vueltecitas y al comienzo del siguiente dibujo estoy de vuelta. Bueno, ya tenemos las 6 vueltecitas, vamos a empezar el dibujo. Y comenzamos el dibujo, que va a ser repetitivo, ¿vale? Repetiremos desde las 6 vueltecitas punto liso, el dibujo que vamos a hacer ahora en estas 6 vueltecitas. Repetiremos otras 6 vueltas de punto liso y haré de nuevo otro dibujito con ustedes. Y ya es repetir hasta que tengamos la manguita el tamaño deseado. Bueno, vamos ahora a comenzar haciendo 11 puntos del derecho. Y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11.
hebra y un surjete sencillo. 7 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hebra y un surjete sencillo. 7 puntos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hebra y un surjete sencillo. Terminamos con los puntos que nos quedan en la aguja, que son 8, y hacemos la vuelta del revés como nos corresponde, ¿vale? Y ahora vuelvo para hacer la siguiente vueltecita. Tercera vuelta del dibujo y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9. 9 puntos del derecho. Cogemos 2 puntos juntos, echamos hebra, un punto del derecho, echamos hebra y un surjete sencillo. Y ahora entre dibujo y dibujo tenemos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Volvemos a hacer exactamente lo mismo. 2 puntos juntos, echamos hebra y un surjete sencillo. Y así vamos a terminar la tercera vueltecita y hacemos la cuarta toda entera del revés. Empezamos la quinta vuelta y penúltima de esta secuencia del dibujo. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Echamos hebra, hacemos un surjete sencillo. Y ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Echamos hebra y un surjete sencillo. Y de nuevo repetiremos lo mismo, ¿vale? Terminaremos la vuelta del derecho, haremos la del revés y una vez que tengamos hecho las 6 vueltecitas de esta secuencia del dibujo, vamos a hacer las 6 vueltas que nos viene a continuación para separar este dibujo del siguiente. Entonces terminamos esta vuelta, hacemos la del revés y hacemos 6 vueltecitas a punto liso. Y volveremos de nuevo para hacer la otra secuencia del dibujo que va intercalando estos 3 que tenemos aquí. Y van aquí, aquí, aquí y aquí. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar esto. Ya tenemos hechas las 6 vueltecitas a punto liso y ahora vamos a empezar con la nueva secuencia del dibujo, intercalándolos, ¿vale? Con esto de aquí. Y vamos a empezar haciendo 7 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Echamos hebra y hacemos un surjete sencillo. De nuevo 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A ver si me coincide con el caradito. Perfecto. Hebra y un surjete sencillo. 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hebra y un surjete sencillo. Y hacemos el último. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hebra y un surjete sencillo. Y terminamos con los 3 puntitos que nos quedan en la agujita. Vuelta del revés, ya sabemos, toda entera del revés. Seguimos con la siguiente vuelta del dibujo. Y empezamos con 1, 2, 3, 4 y 5 puntos del derecho. 2 puntos juntos. Echamos hebra, un punto del derecho, echamos hebra y un surjete sencillo.
4 puntos del derecho. 1, 2, 3 y 4. Y repetimos. 2 puntos juntos, hebra, un punto del derecho, hebra y un surjete sencillo. De nuevo, repetimos. 1, 2, 3 y 4 puntos del derecho. 2 puntos juntos, hebra, un punto del derecho, hebra, un surjete sencillo. Y terminamos el último. 1, 2, 3 y 4 puntos del derecho. 2 puntos juntos, hebra, un punto del derecho, hebra y un surjete sencillo. Y terminamos con 2 puntitos que nos quedan en la aguja. Vuelta del revés, toda entera del revés. Última vuelta del dibujo y ya es repetir. Vamos a hacer la última. La última vuelta tenemos que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos del derecho, hebra y un surjete sencillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, hebra y un surjete sencillo. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, hebra y un surjete sencillo. Y terminamos el último. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, hebra y un surjete sencillo. Y terminamos con los 2 puntitos que nos quedan en la agujita. Terminamos la vuelta del revés y en el momento que la tengamos terminada vamos a repetir las 6 vueltas de punto liso que separan dibujo de dibujo. Y después pues ya empezamos a repetir esta vueltecita de aquí, de este dibujo, desde aquí. Volvemos a repetir este dibujito, que ya lo tenemos explicadito. Y así yo me voy a quedar trabajando y os digo dentro de un momentito qué largura le hemos dado a nuestra manguita. Y tal cual sea esta, tenemos que trabajar la otra. Ya tenemos hecha una manguita, yo ya tengo recogido los puntos para hacer la otra. Os voy a decir cuántas vueltas hemos dado desde que retomamos haciendo el dibujito, desde que retomamos la manguita. Y hemos hecho un total de 26 vueltas. Desde aquí hasta aquí, 26 vueltas haciendo el dibujito. Una vez que terminamos esas 26 vueltas, que terminamos con las 6 de punto liso, hice el dibujito, y las 6 de punto liso, a continuación hacemos un total de 8 vueltas a punto bobo para hacer lo que es el puñito. Y cerramos en la vuelta número 9, que es por el revés de la labor. ¿De acuerdo? Pues así es como vamos a hacer la siguiente manguita. ¿De acuerdo? Yo me voy a quedar terminando esta manguita y enseguida retomaremos los puntos del cuerpo. Corazones, termino esta manguita. Ya tenemos las 2 manguitas terminadas y hemos retomado todos los puntos del cuerpecito, ¿vale? Recordamos que nos faltaban 2 vueltecitas a punto liso para igualar el tejido con lo que estábamos tejiendo de las manguitas. Nos quedamos en todo el tejido entero faltando 2 vueltecitas de punto liso, que la vamos a hacer ahora. Entonces me voy a quedar haciendo la vuelta del derechito con la hebrita que dejé larguita, como os dije, la dejé larguita para ahora unir cerquita de la sisa la lanita con la que vamos a seguir trabajando. Entonces esta vueltecita me quedo haciéndola toda entera del derecho y hago la siguiente del revés también. Y cuando empecemos ya tenemos que seguir el mismo dibujo que hemos llevado en las manguitas, pero acoplándolo a los delanteros, que es donde lo lleva.
¿vale? La espalda ya sabemos que es lisa. Bueno, pues yo voy a tejer y a ver hasta dónde me llega el hilito. Tampoco lo quiero muy cerca de la unión de las dos partes, ¿vale? Pues podría ser por aquí. Aquí lo voy a poner, ya. Dejo este cabito y ahora cojo mi lanita nueva y empiezo a tejer aquí con la lanita nueva, ¿vale? Entonces ya estoy tejiendo. Cuando nos encontremos, en este caso uniendo una parte con otra, apretamos bien los puntitos, ¿vale? Para que queden bien uniditos. Vale, bueno, pues ya tejo. Y voy a hacer, como os he dicho, la vuelta entera del derecho y la siguiente del revés. Corazones, vamos a ver lo que he pensado. Si sigo solamente haciendo dibujitos, lo que es en la parte del delantero, nos va a entrar uno aquí, vamos a ir avanzando uno aquí, uno aquí, uno aquí. Entonces, aquí no me cabe ahora mismo. Tendría el siguiente dibujo sería aquí, ¿de acuerdo? Este sería el siguiente dibujo. Entonces sería, y el delantero sería después, el siguiente sería aquí, el siguiente sería aquí. ¿Y qué he pensado? Nos vamos a volver loca y vamos a hacer a partir de aquí dibujo en toda la chaqueta. En toda la chaqueta. Y vamos a poner un marcador a los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A los 20 puntos vamos a poner un marcador. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos, otro marcador. 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 Y 9 puntos y el último marcador. Esta va a ser la primera secuencia del primer dibujo que vamos a hacer en toda la chaquetita. Ya sabemos cómo es la primera vueltecita, ¿no? La recordamos. Bueno, voy a hacer. Aquí tengo algunos puntos mal cogidos porque he tenido que desbaratar y me vaya a ver darle vuelta a algunos puntos que estén cogidos mal. De momento todo va bien. Este está al revés, vale. Se nota porque me cuesta trabajo al meter la aguja. Mira, aquí se está retorciendo, ¿vale? Entonces lo tengo que coger por aquí, porque lo he cogido por delante en vez de por detrás. Este también. Este también. Este no. Este también. Bueno, pero como ustedes no vayan a desbaratar nada, pues no tenéis problema. También. Este también por aquí. Este normal. Este por aquí. Bueno, ya he llegado a mi primer marcador, que lo voy a quitar. Y aquí echo hebra y hago un surjete sencillo. Sigo trabajando. Y aquí de nuevo tengo el marcador. Lo quito, echo hebra y hago un surjete sencillo. Sigo trabajando y así voy a hacer en todos los marcadores. Ya en la siguiente vuelta no tengo que poner marcador porque me guía el mismo dibujo. Quito el marcador, echo hebra y un surjete sencillo. ¿Vale? Bueno, pues voy a terminar esta vueltecita de esta forma, haciéndolo de marcador en marcador. Hago la vuelta del revés y en la tercera vuelta del dibujito
Estoy de vuelta. Vamos a hacer la tercera vuelta del dibujo que hemos creado en todo lo que es la chaquetita. Y empezamos haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. 18 puntos. Hacemos 2 puntos juntos, hebra, un punto del derecho, hebra y un surguete sencillo. Y ahora, entre punto, dibujo y dibujo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, no, 4. 4 puntos del derecho, 2 puntos juntos. Hebra, un punto del derecho, hebra y un surguete sencillo. Y ahora, entre punto y punto, siempre vamos a tener 4 puntos del derecho, ¿vale? Y terminamos con los mismos puntos que empezamos. Hacemos la número 4, que es la vuelta del revés, y en la número 5 estoy de vuelta. Vamos por la vuelta número 5, penúltima de la terminación de la secuencia del dibujo. Y quería comentaros, ¿os estáis acordando de hacer los 5 primeros puntos y los 5 últimos puntos en la vuelta del revés del derecho, verdad? Esto va siempre así, a punto bobo. A uno nos toca hacer ojales, ¿vale? Bueno, pues vamos por la quinta vuelta. Quedarse con la copla porque esto luego irá, perdón, repetido, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, me paro y me centro. Este es el que monta. 18. 18 puntos. 19. Vale. Y 20. Y 21. 21 puntos. Al comenzar, 21 puntos. Hecho hebra y hago un surguete sencillo. Y ahora, entre punto y punto tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entre dibujo y dibujo, 7 puntos para hacer esto. Hebra y un surguete sencillo. 7 puntos, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5. Se había cortado el vídeo un poquito antes, pero bueno, quedó claro de que realmente lo que importaba era los puntos que había entre dibujo y dibujo. Entonces, eso ha quedado claro. Ya hemos terminado esta secuencia, ya tenemos aquí hecho una secuencia. Vamos a hacer ahora. El dibujo cuenta de 6 vueltas y ahora tenemos que hacer las 6 vueltas a punto liso que dividen un dibujo de otro dibujo, ¿vale? Como aquí. ¿De acuerdo? Vamos a hacer 6 vueltecitas a punto liso y en la número 13 que haríamos, porque son las que vamos a repetir ya todo lo largo que queramos la chaquetita, estoy de nuevo de vuelta porque haremos dibujos alternos, ¿vale? Y sería entonces estas 6 vueltas, las 6 vueltas lisas y las 6 vueltas que haríamos de nuevo lo que tenemos que repetir, ¿de acuerdo? Pero vamos a hacer de momento por paso las 6 vueltecitas a punto liso. Corazones, una vez hecho las 6 vueltecitas desde que hicimos el último caladito, ya tengo marcado donde va a ir los nuevos dibujos, ¿vale? Entonces yo no voy a decir que ustedes pongan marcadores, sino simplemente voy a ir contando puntos y ustedes vayan haciendo conforme yo vaya contando puntos, ¿vale? En este, desde aquí
aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 puntos. En el primero tenemos 16 puntos y ya tenemos el ojal hecho, ¿eh? En estas 6 vueltecitas ya hemos hecho el siguiente ojal. 16 puntos, como os digo, pero terminamos con 14 para que cuadre bien. En su sitio se terminan con... Aquí hay 14. Que iba a meter aquí otro dibujito que sí me cabía, pero aquí no me cabe. Por lo tanto, aquí al principio no lo lleva. Hacemos estos 16 puntos, como os digo. Y el ojal, ¿eh? Ya está hecho el ojal. En la vuelta anterior hicimos el ojal. Entonces, hacemos 16 puntos. Y aquí llego. Ya tengo los 16 puntos hechos, ¿vale? Que vais a hacer ustedes también. ¿De acuerdo? Ahora yo voy a quitar el marcador. Si ustedes lo queréis poner, pero bueno. Como veáis. Echo hebrita y hago un surjete sencillo. Ahí. Hago 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De nuevo, echo hebrita y hago un surjete sencillo. Y a partir de aquí vamos a ir contando siempre igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hebra y un surjete sencillo. Y de nuevo volvemos a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Así vamos a terminar toda la vueltecita. No os olvidéis de hacer el ojal. Y sabed que aquí nos quedan 2 puntos menos que aquí, que al principio de aquí. Pero era la única forma de que cuadraran todos los dibujos, ¿de acuerdo? Bueno, pues me quedo terminando esta vueltecita. Hago la del revés y en la tercera vuelta del dibujo, que sería, bueno, contad que esta es la vuelta número 13, ¿de acuerdo? Desde que empezamos el primer dibujo. La vuelta número 13 hago la número 14 y en la vuelta número 15 estoy de vuelta. Vuelta número 15, corazones. Yo creo que aunque estamos contando las vueltas y demás, yo por lo menos, cuando termine este dibujito, creo que no voy a repetir más. Yo la voy a hacer cortita, esta chaquetita. Entonces, creo que con las vueltas que nos quedan por hacer, sin repetir el dibujo, va a quedar ideal. Pero bueno, si ustedes la queréis hacer más larguita, yo os voy diciendo. 15, vuelta número 15, que digamos que es la segunda de la secuencia, la tercera, de la secuencia del siguiente dibujo. Y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 puntos. 14 puntos, 2 puntos juntos del derecho. Hebra, un punto del derecho, hebra y un surjete sencillo. Y ahora hacemos 1, 2, 3, 4 puntos del derecho, que va a ser lo que va a haber siempre entre dibujo y dibujo. 2 puntos juntos del derecho, hebra, un punto del derecho, hebra y un surjete sencillo. De nuevo repetimos 4 puntos del derecho, 1, 2, 3 y 4. 2 puntos juntos, hebra, un punto del derecho,
hebra y un surguete sencillo. Y así vamos a continuar ya toda la vueltecita. Hacemos la vuelta número 16, que sería la vuelta del revés, y en la vuelta número 17, que sería la penúltima de la terminación de esta secuencia. Estoy de vuelta. Vamos, corazones, por la penúltima vuelta del dibujo, porque la última es la del revés, ¿vale? Y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Un momento, que aquí me tengo que centrar. 14, 15, 16 y 17 puntos. 17 puntos. Hebra y un surguete sencillo. Ya tenemos el primero. Vamos por el siguiente, que es lo que tiene que haber ahora entre dibujo y dibujo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hebra y un surguete sencillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hebra y un surguete sencillo. Bueno, pues así vamos a terminar esta penúltima vueltecita. Hacemos la del revés y a partir de ahí vamos a contar 6 vueltas a punto liso y vamos a terminar como la manguita, exactamente como la manguita. Las 6 vueltas de punto liso, que son estas, 8 vueltecitas a punto bobo y cerramos en la número 9. Así vamos a terminar nuestra chaquetita. ¿Que ustedes queréis hacerla más larguita? Pues ya sabéis que tenéis que empezar a repetir dibujitos. ¿Que no? Pues aquí se cierra conmigo, igual que yo la estoy haciendo, ¿vale? Me voy a quedar terminándola y os la enseño un momentito. Cuando yo lo tengo ya lista, estoy aquí enseguidita. Corazones, ya la tenemos terminada de tejida. Bueno, comentaros que aquí en el último ojal se lo he hecho a las 18 vueltas para que me entrara en las 9 vueltas que hemos dado aquí al final. Os dije 8, pero son 9 porque he querido cerrar por el revés de la labor, ¿vale? Entonces hacemos 9 y en la número 10, que es el revés de la labor, cerramos. Y he hecho el ojal a las 18 vueltas del anterior para que nos entrara en este trocito, ¿vale? Bueno, pues ya lo tenemos terminadito. Mirad cómo ha quedado por detrás. Está simpática, ¿verdad? Muy original. Bueno, pues nada, vamos a pasar a coser, a apuntar todos los hilitos, a coser las manguitas, importante, todos los hilitos bien cosidos. Yo dejo siempre un hilo larguito para coser la manguita y a la hora de coserla vamos a cuadrar bien, que nos cuadre bien donde termina y empieza nuestro punto bobo. Por ejemplo, aquí en la tirillita tengo por aquí alfileres, sí. Pues aquí pongo un alfiler, me vengo aquí y cuadro bien donde termina y empieza los aumentos, y aquí pongo otro alfiler. Y aquí en el centro, que esto se enrosca, pues voy a poner, disculpad los porrazos, pero son las obras que tengo, que ya lo sabéis. Todas las que estáis conmigo, los que estáis conmigo, lo sabéis. Y el otro día le pregunté a un albañil y me dijo que le faltaba un año. Un año de porrazo, Dios mío. Bueno, pues esto lo tenemos que coser. En la otra igual, apuntar todos los tiritos y poner en nuestros queridos preciosos botones que vamos a buscar por ahí. ¿Vale? Bueno, pues venga, nos quedamos con este trabajito y ahora ya os la presento terminadita. Corazones, terminada nuestra chaquetita. Mirad, qué cosa más mona de chaquetita tenemos terminada. A juego con su pelele.
que ya lo tenéis en el canal. El pelele ya lo tenéis subido en el canal y ahora hemos subido la chaquetita. Un conjunto ideal, un color ideal, ¿verdad? Bueno, pues nada, aquí, como siempre, esperando que os haya gustado mucho, que lo hayáis puesto en práctica. Cualquier cosita ya sabéis dónde encontrarme. Un besote y hasta el próximo.